¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! ¡Boicot! La gente que nos manifestamos en contra del Estado de Israel no somos antisemitas, no tenemos nada en contra de que cada uno rece a Dios que quiera, pero sí somos defensores de derechos humanos y el lugar del mundo donde más se violan, con más reiteración se hace, es en Palestina. Y es debido a la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos y a la impunidad que le otorgan a este Estado, que no entendemos por qué es un Estado que está fuera de la ley y parece que no passa nada, no hi ha ningú gobierno que reaccioni. Bueno, el govern espanyol, nosaltres defensem que ha fet ben poc per nosaltres, almenys des que hem tornat no hi ha hagut cap contacte per part del govern espanyol amb nosaltres mateixos. Ells ens van dir que podrien haver-nos donat certa seguretat si haguéssim anat amb bandera espanyola, però que només podien arribar a fer alguna cosa en el moment que Israel ens arrestés. Ya hemos dicho en los medios de comunicación que es lo que la población palestina vive diariamente. Nosotros lo hemos vivido durante 2 días, 3 días, lo que es que te disparen, lo que es tener amigos muertos, lo que es tener que recoger heridos por la vuelta a un barco. Pero si antes simpatizábamos con la causa palestina, pues simplemente por la sensación de injusticia que se comete contra este pueblo diariamente y tal, ahora Israel nos ha hecho palestinos. Y nos ha hecho palestinos por el trato que nos han dado, porque era del todo innecesario tanta violencia, porque no tenía que haber muerto nadie en esa iniciativa. Hacemos responsables también al gobierno español por no haber hecho absolutamente nada. Desde el día 15 de mayo nos pusimos en contacto con sus embajadas para que mediasen diplomáticamente en las más altas esferas para intentar evitar este baño de sangre, y así mismo se lo describimos: si no hacéis nada, habrá una masacre. Quan una persona ataca, quan un estat ataca un vaixell on hi ha població civil sense armes, perquè les 4 armes que ells diuen eren ganivets de cuina que en qualsevol vaixell se poden trobar i eren pals que sí, van utilitzar la gent per defensar el que era seu, no poden negar que no són un estat terrorista, no? Fins ara Israel històricament s'havia presentat com l'estat hereu del genocidi i que per tant tenia un cert dret a fer el que creia convenient, no? I sempre, quan algú criticava, t'acusava d'antisemita i de no respectar el genocidi, no? Avui sabem que això és part de l'aparell de propaganda de l'estat d'Israel, que ha fet servir aquesta mala consciència que té la comunitat internacional amb el tema del genocidi. Però encara no hem sentit que cap govern condemni i com comentava el company, que d'ofici el nostre govern que sancioni aquestes actuacions. O sigui, han mort 9 persones i tenien molta raó quan diuen que el que els ha passat a la flotilla, això passa a diari, allà, tant a Gaza com a Cisjordània. Hem de treballar amb la línia política, personal als governs, personal als ajuntaments, l'Ajuntament de Barcelona, agermanament Tel Aviv i tant. L'Ajuntament de Barcelona agermanat amb Tel Aviv. Estàvem bombardats en Gaza, estàvem demanant des del Consell de Cooperació que es tanqués l'agermanament o que es congelés i no es va congelar. Això és una línia de pressió que s'ha de continuar. No pot ser que l'Ajuntament de Barcelona estigui demanant que en aquestes condicions. Yo digo la guerra de Gaza, para hablar así más o menos, casi 25% de la franja de Gaza fue destruida totalmente. 120.000 árboles fueron destruidos. 1.546 palestinos fueron muertos, 6.000 heridos, aparte de la gente que ha quedado incapacitada, aparte de la gente desaparecida que hasta ahora no sabemos dónde están, aparte de la gente que Israel llevó para allá y ha robado los órganos de ellos y no sabemos dónde están. Y la guerra no ha parado. Yo no lo voy a llamar guerra porque no es guerra, no es una proporcionada, es una guerra proporcionada. Para mí es una limpieza étnica, es una destrucción total de un pueblo, de su cultura, de su identidad nacional. Es un exterminio israelí contra los palestinos y no para ningún día, no paró desde el 47 hasta ahora.